Hoy no vengo a hablarte de la maternidad de Instagram, ni de la maternidad perfecta, ni de esas fotos de los niños felices y toda la familia corriendo feliz. Hoy vengo a hablarte de la maternidad real, de la que rompe, de la que te reconstruye, porque yo le amo a mi hijo con todo mi ser. Y aún así hubo momentos en los que yo sentí que ser mamá me pesaba. Y decir esto todavía es un poco incómodo, pero alguien tenía que hacerlo y aquí estoy yo para hacerlo, para hablarlo en nombre de todas las que todavía se sienten malas madres cuando consideran que se cansan o les pesa a veces. Les voy a contar un poco de cómo fue mi historia. Yo me casé, me quedé embarazada y me separé cuando tenía 2 meses de embarazo. O sea, mi hijo todavía no había nacido y yo estaba viviendo esto que se debe vivir entre dos personas sola. Cuando mi hijo nació, nos fuimos a mediación con el papá de mi hijo y además de fijar ahí pensiones alimenticias, se fija también lo que son visitas. Y él solicitó que sus visitas sean los días sábados de 10 a 12 del día. Una paternidad bastante cómoda, por decirlo de alguna manera, porque los bebés no son 2 horas a la semana, ¿no? Son todos los días. Cuando mi hijo nació, yo no sabía qué le pasaba. Lloraba, 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 lactaba, lloraba. Y aquí viene una de las primeras cosas que te hacen sentir culpable cuando eres mamá. Mi hijo tenía alergia a la proteína de la vaca. A los 2 meses, la pediatra me dice, bueno, ¿sabes qué? En realidad te voy a derivar donde el gastroenterólogo porque mm, o sea, es normal que los niños tengan el tema digestivo, pero no es normal que lloren tanto, entonces probablemente hay un problema mayor. Me deriva al gastroenterólogo, resulta que mi hijo tenía alergia a la proteína de la vaca. El gastroenterólogo a mí me dice, bueno, te voy a mandar una dieta súper estricta para que puedas seguir dando lactar. Una dieta que lo único que podía comer era fresas, una que otra fruta, uno que otro vegetal. De carbohidratos solo podía verde, o sea, plátano verde y yuca, y un poco de papa, y nada que haya siquiera rozado la carne de res. ¿Pasó? Ahí es cuando me di cuenta que había muchas cosas hechas a base de carne de res o que tenían proteína de vaca, que ustedes no lo podrán creer, pero eso es un tema para otro podcast. Y empezó la primera culpabilidad mía, decía, ¿cómo es posible que algo que es básico, que se supone que las mamás tenemos que hacer, que es alimentar a nuestras crías, eso es algo con lo que se supone que vienes de fábrica, por decirlo de alguna manera, yo no puedo hacerlo? Entonces empezó la primera culpa, ¿no? Para esto, por más dieta estricta que yo hice, el gastroenterólogo dijo, bueno, no es que le sienta bien tu leche, es un sufrimiento para ti, es un sufrimiento para el bebé, se cambia fórmula. Y se cambia fórmula y a una fórmula carísima, pero cara como ella sola, que tuve que afrontarlo yo, con algunos comentarios editoriales del padre de mi hijo que no entendía por qué teníamos que darle una fórmula tan cara, tomando en cuenta que era yo la que pagaba la fórmula, ¿no? Y empezó todo este proceso. Durante todo el primer año de vida de mi hijo, por esta alergia, al cual la fórmula carísima que le daba le ayudó con la alergia, pero le generó reflujo. Entonces, durante todo un año de vida, yo pasé durmiendo sentada con mi hijo. Y aquí pasa algo que es bien, bien interesante, porque cuando somos mamás, eh, creemos, porque la sociedad te hace creer, que el estar 100% pendiente y olvidarte de ti, eso es lo que ser madre implica. Entonces tú no puedes acordarte de ti porque está mal que te acuerdes de ti, porque está mal que pienses en ti, porque lo que está bien es que te dediques 100% al bebé. Y una mamá cansada no es buena mamá.
una mamá que se ha olvidado ella misma no es buena mamá. Tomen en cuenta que mi hijo nació en el 2019. Cuando cumplió 1 año, empezó la pandemia. Durante todo este tiempo, yo soy una mujer, siempre fui. Yo fui una mamá grande, ¿no? Yo fui mamá a los 34 años. Entonces, durante todo este tiempo yo me acostumbré por mi forma de ser a ser muy libre. Yo soy un ser muy libre. Que si quería irme el fin de semana a tal lado me iba, que si quería vivir en otro país vivía, que si quería amanecer en la playa amanecía. Y cuando llega la maternidad, llega a ponerte un ancla a tierra. Y para personas con un temperamento como el mío, eso fue bastante fuerte. Y llega la pandemia. Durante todo el primer año de vida de mi hijo me dediqué a ser mamá 100%. Como yo me separé estando embarazada, yo volví a vivir donde mis papás. Y agradezco profunda e infinitamente la ayuda que recibí de mis padres. Y la sigo recibiendo hasta ahora y sigo agradecida desde lo más profundo de mi ser. Pero llega un tema también que para tu mamá, tú siempre vas a ser su hija. Entonces empieza un tema de la crítica de tu maternidad. Entonces, ahí se vuelve que por qué le pones esos medias, que por qué le pones ese saco, que por qué le pones ese pantalón, que por qué le haces dormir así, y todo lo que implica un ruido exterior que te hace sentir mala madre constantemente. Y ojo, amo y agradezco toda la ayuda, el apoyo. Quizás sin esa ayuda y ese apoyo yo no hubiera podido salir adelante. Pero viene un siguiente sentimiento de culpa, ¿no? De, oye, no estás haciéndolo bien, no estás siendo una buena mamá. Entonces tú tienes, yo en mi caso, 1 año entero de dedicarme a ser mamá y sentir que no lo estaba haciendo bien. Llega mi hijo, cumple 1 año, terminamos esta alergia a la proteína de la vaca y empieza la pandemia, que implicó 1 año más encerrada, siendo mamá 100%. Yo sentía que iba de alguna manera a enloquecer, no por falta de amor, porque cuando yo digo esto, la sociedad ha normalizado tanto que nosotras tengamos que romantizar el hecho de ser mamá. Y la gente te dice cosas como a mí, que ya era bastante grande cuando fui mamá, cuando decidí ser mamá. Durante todo el periodo que la gente me conocía y me decía, ay, con una cara de pena, pero ya mismo ha de ser mamá. Nadie se pone a pensar si realmente quiere ser mamá, no quiere ser mamá. Es como que la sociedad deduce que porque eres mujer, tu rol en el mundo es el de ser mamá. Cuando estaba en la pandemia, conocí a alguien y se volvió una relación ultra cómoda, ¿no? Porque yo no le veía, él no me presionaba por vernos, nos veíamos una vez a la semana y eso para mí estaba bien. Porque en ese momento de mi vida yo necesitaba eso quizás. Pero después de un tiempo me di cuenta que no necesitaba solo eso. También necesitaba ser vista y también necesitaba volver a sentirme mujer. No solo mamá, no solo la que cambia pañales, la que canta la vaca Lola, no. Necesitaba también volver a ser profesional, volver a ser amiga, volver a ser mujer. Porque todo esto que pasa cuando tú eres mamá, todos estos roles adicionales, se puede decir de alguna manera, pasan a un total segundo plano. Y tú te vuelves mamá. Tú no eres Alejandra, tú eres la mamá de. Y ahí aparece una relación de la cual yo me enganché, que no fue sana en lo absoluto, pero que me llevó a recordar quién yo era. Y eso era lo que yo necesitaba en ese momento. Me llevó a ser esa mujer que era antes de ser mamá, a salir, a reconectarme con esa persona que ya no existía en mi mapa mental. Obviamente me enganché de una manera
impresionante. Y ahí surgió algo que nos pasa a muchas, el siguiente nivel de la culpa. Entonces, si tú quieres salir, tú te sientes culpable por encargarle a tu hijo, porque no estás siendo buena mamá. Y él, muy a su estilo narcisista, me decía cosas como, mira, si es que tú no le encargas a tu hijo, después no te quejes de que haya alguien que tenga más tiempo que tú, ¿no? Para estar conmigo. Entonces yo entraba en unos niveles de ansiedad porque tenía por un lado mi responsabilidad de mamá, por otro lado mi pareja haciéndome sentir culpable por no ser suficientemente pareja y tener que compartir. Mi familia por el otro lado diciéndome que por esa relación yo estoy siendo mala madre. Entonces empieza un sentimiento de ansiedad tan profunda y de una necesidad de equilibrio de alguna manera. Hay algo que yo siempre digo, al César lo que es del César. Si hay algo que mi pareja, mi expareja narcisista, hacía bien, era ser bueno con mi hijo. Sin embargo, él decía algo como que, sí, está bien tener tiempo con los hijos, pero también está bien tener tiempo de pareja. Y sí, por supuesto que está bien ser, que se haga de esta manera, pero no a costa de no cuidar o de descuidar a tu hijo. ¿Y qué es lo que empezó a pasarme a mí? Eh, Mi expareja me decía, bueno, tienes que mandarle con el papá. Mándale el fin de semana con el papá cada 15 días, porque así debería ser. Mi hijo nunca creció con el papá, no se crió con el papá, no tenía un vínculo. Sí es cierto que el papá le ve y demás, es un papá presente a su manera, pero no tenía un vínculo para sentir seguridad donde el papá. Entonces yo, para intentar compensar y sopesar esto, empecé a mandarle a mi hijo obligado donde su papá. Hasta que llegó un punto, mi hijo lloraba, me decía, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, hasta que llegó un punto que gritaba, lloraba una semana antes, no porque pasaba nada en la casa del papá, sino que para él era su mamá abandonándole en un lugar que para él no era un lugar seguro. Y ahí me di cuenta de algo. Yo no me estaba cuidando a mí, mucho menos le estaba cuidando a él. Y cuando esa relación terminó, hubieron dos procesos fuertes. No solo mi proceso personal de ruptura, sino también el proceso de ruptura de mi hijo, porque él para mi hijo era su referente de padre. Tomando en cuenta que mi hijo jamás vio nada negativo de parte de él, porque él se cuidaba mucho de no tener peleas frente a mi hijo, de no decir cosas frente a mi hijo, le cuidaba mucho a mi hijo. Entonces, para mi hijo nunca hubo algo negativo. Él fue el que le enseñó a montar bicicleta. Él fue el que le enseñó a nadar. Él fue el que le llevaba a los entrenamientos de fútbol. Él fue el que estuvo desempeñando un rol de papá. Mi hijo siempre tuvo claro quién era su papá. También tenía claro que él era mi pareja. No era su papá, no tenía esta confusión. Pero para él también fue un desvincularse. Yo amo a mi hijo con todo mi ser, con absolutamente todo mi ser. Y volvería a vivir todo lo que viví con tal de tenerle a mi hijo al lado mío. Pero eso no quita que hubo momentos en los que ser mamá me pesó y me pesó muchísimo. Porque yo ya les dije anteriormente, yo soy una mujer libre. Amo viajar, amo decidir, amo hacer lo que quiero. Y también les dije anteriormente, la maternidad para mí fue un grillete. Y decir esto no me hace una mala mamá. Me hace una mamá honesta, me hace una mamá real. Cuando yo empecé terapia, cuando me volví catadora de terapias, em, empecé a constelar, empecé a ir a terapia tradicional y empecé a sanar. Y cuando empecé a sanar, pude hacer las paces con mi maternidad también, porque pude escucharme a mí sin culpa, porque ser mamá también me transformó. Yo no pude volver a tener trabajo con horarios rígidos porque cuando yo decidí ser mamá presente. Y eso me hizo extremadamente creativa.
Entonces yo decidí ser mamá que le lleva a su hijo al fútbol, ser la mamá que va con él a sus entrenamientos de karate. Esa es la decisión que yo tomé. Para mí la maternidad en ninguna forma es criticable, porque hay algo que quiero que se lleven de este podcast y es que ustedes son las mejores madres que sus hijos pueden tener. A mí la maternidad me transformó, me volvió más creativa. Ahora trabajo mientras estoy viendo un partido de fútbol. La maternidad me hizo mucho más organizada y me enseñó algo súper importante, que la maternidad se vive desde la intuición con amor, desde lo que tu corazón te diga, no desde los ruidos que tienes en el exterior, no desde lo que te dicta la sociedad que es ser mamá, no desde esta idea que te da Instagram de que ser mamá es sonreír siempre, es estar feliz siempre, desde esta idea que te da la sociedad de que lo mejor que te puede pasar en la vida es ser mamá. La maternidad te da un cambio terrible, fuertísimo de vida. Y si tú decides no ser mamá, también te aplaudo, porque hay 1.000.000 de formas de maternar. Puedes maternar siendo tía, puedes maternar proyectos nuevos, porque cada libro que escribes, cada proyecto que empiezas, son tus hijos. Puedes maternar si tú te sientes cómoda, mascotas. Puedes maternar a tu comunidad. Hay muchísimas formas de maternar, pero tener hijos es una decisión y es una decisión fuerte que te va a cambiar totalmente la vida, porque quizás nada en el mundo te va a dar las alegrías que te da un hijo, pero también nada en el mundo te va a dar las preocupaciones que te da un hijo. Nada en el mundo te va a tocar las fibras tan sensibles como las que te toca tu hijo, ni te va a espejear tanto en la vida como lo hace un hijo, porque los hijos son los mayores maestros que tenemos en esta vida. Hay algo que a mí me cambió la perspectiva, 180 grados. La maternidad es un rol, importantísimo por supuesto, pero es uno de tus roles, porque tú también eres profesional, tú también eres amiga, tú también eres hija, tú también eres mujer. Y durante mucho tiempo yo sentí que tenía que elegir entre estos roles. Entonces, mi rol principal, en base a lo que me decía el mundo entero, era ser mamá. Y sí, era mi rol principal. Y sí, sigue siendo mi rol prioritario, pero sin descuidar los otros roles. Ahora ya no tengo sentimiento de culpa cuando digo, bueno, en verdad necesito mi tiempo. Y mi tiempo sirve para ir a entrenar. Mi tiempo sirve para tomarme un café y leer un libro. Mi tiempo sirve para poder salir con mis amigas un fin de semana. Mi tiempo sirve también cuando yo le puedo decir a mi mamá, mami, quédate con mi gordo porque necesito irme de viernes a sábado a desaparecer del mundo. Porque mi paz mental, mi salud mental hace que mi hijo esté bien. Si yo no estoy bien, si soy una mamá que no se da tiempo, soy una mamá que está ofuscada, que no tiene otros roles, soy una mamá enojona. Y eso no le hace bien a mi hijo. Cuando yo aprendí a elegirme a mí, no solo me elegí a mí, le enseñé a mi hijo lo importante que es que él se elija él primero. No se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de hacerlo desde tu autenticidad, desde tu corazón, desde tu intuición, perdón. No desde el ruido del mundo, no desde lo que la sociedad espera de ti, no desde lo que alguien más cree que es ser buena mamá. No, está bien escuchar los consejos, pero está en ti, en tu intuición, saber cómo crías a tu hijo. Ser mamá es solo una parte de mí, no la única. Y elegirme no me aleja de mi hijo. Me acerca a la mujer que él necesita ver. Porque mi hijo no necesita una mamá perfecta. Mi hijo necesita una mamá que se ama, una mamá real. Y volver a elegirme también fue la forma de enseñarle a mi hijo cómo se ve el amor de verdad. Quiero que se queden con algo dentro de las muchas cosas que les he dicho el día de hoy, desde mi perspectiva de la maternidad. Quédense con el amor a sus hijos. Quédense con esos momentos que llenan el alma. Quédense con sus momentos a solas.
no se pierdan a ustedes, porque el momento que se pierden ustedes no les están enseñando a sus hijos cómo elegirse. Esto fue el episodio 5 del arte de elegir mal. Yo les invito a seguirnos en TikTok y en Instagram como @elarteelegirmal. Ahí creamos comunidad. Ahí jamás vas a ser el loco ni la loca. Ahí contenemos, ahí abrazamos. Y abrazamos desde todos estos roles, desde la amiga, desde la pareja, desde la mamá que no sabe con quién desfogar y decir, por Dios, necesito un momento que alguien me escuche. Esa es la comunidad. Nunca te olvides lo importante que es tener tu grupo de apoyo, de contención, no donde seas criticada, donde puedas ser real y honesta. Si te interesan los temas de astrología, numerología y todos los temas de energía, también te invito a seguirme en mi otro canal, que es Astrobella by Alejandra. Me encuentras en Instagram y en TikTok. Yo te espero el siguiente episodio del Arte de Elegir Mal.